¿De dónde viene la vida? ¿Por qué existe la especie humana? ¿Qué nos depara el futuro? Con el profesor Walter Bate. Los cimientos de la tierra. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Basado en los escritos de Alan Gould White. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue, Él ordenó y se hizo. Él puso los cimientos de la tierra, que no debe ser removido para siempre. Como la tierra salió de la mano de su Creador, era sumamente hermosa. Su superficie estaba diversificada con montañas, colinas y llanuras, entremezcladas con nobles ríos y hermosos lagos. Pero las colinas y montañas no eran abruptas y abundaban en terribles pendientes y abismos espantosos como lo hacen ahora. Los bordes afilados y ásperos de la estructura rocosa de la tierra estaban enterrados bajo el suelo fructífero, que en todas partes producía un crecimiento exuberante virgen. No había pantanos repugnantes o desiertos estériles. Arbustos elegantes y delicadas flores saludaron a los ojos a cada paso. Las alturas fueron coronadas con árboles más majestuosos que cualquiera de los que ahora existen. El aire era limpio y provechoso. Todo el paisaje superaba en belleza los terrenos decorados del palacio más orgulloso. Episodio 2. Hora de elegir. La fruta era solo un símbolo. La fruta era una prueba. Era una prueba de intención, una prueba de carácter, una prueba de fe en quien creo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, no fue hecho de cosas que son visibles. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día nos habla, y la noche a la noche muestra el conocimiento.
La belleza que cubre la tierra es una muestra del amor de Dios. Podemos contemplarla en las colinas eternas, en los altos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todo nos habla de Dios. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. La creación estaba completa. Los cielos y la tierra estaban terminados, y todo el ejército de ellos, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. El Edén floreció en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida, ninguna mancha de pecado o sombra de muerte empañaba la hermosa creación. Las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios clamaban de alegría. El Dios Todopoderoso había puesto los cimientos de la tierra, había vestido el mundo entero con el manto de la belleza, y lo había llenado de cosas útiles para el hombre, había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. En 6 días, la gran obra de la creación se había llevado a cabo. Y fue la tarde y fue la mañana, el 6º día. 6 periodos de tiempo, cada uno de 24 horas. ¿Un cuento de hadas? Hay gente que dice que el tiempo es relativo. Si miro el pensamiento científico en términos del origen del universo y el Big Bang, ellos afirman que el universo originalmente se había contraído hasta el punto del huevo primordial, que consistía, como dicen los astrofísicos y los físicos cuánticos, literalmente en nada. Así que la nada explotó y creó todo, es la teoría del Big Bang. Ahora la Biblia dice que Dios creó de la nada. Él habló y se hizo. No hay diferencia entre la ciencia y las escrituras en este nivel. Ambos comienzan de la nada y terminan con todo. La única diferencia es la forma en que se percibe, a través de millones y millones de años o en un instante. Ahora si miro el tema de la complejidad irreducible en este planeta, donde ciertas vías biológicas o ciertas estructuras anatómicas no pueden ser mejoradas incrementalmente, sino que tienen que estar ahí en su totalidad antes de que funcionen. Entonces tendrían que surgir instantáneamente, y si eso se aplica a tantos aspectos del mundo biológico, ¿por qué no a toda la criatura también? No tengo ningún problema en considerar los problemas de la complejidad irreducible para concluir que Dios habló y se hizo. Y Dios descansó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él había descansado de toda la obra que Dios había creado y realizado. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y descansó no como alguien cansado, sino como complacido con los frutos de su sabiduría y bondad, y las manifestaciones de su gloria. Después de descansar en el 7º día, Dios lo santificó o lo apartó como un día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre debía descansar en el día sagrado, para que al contemplar los cielos y la tierra pudiera reflexionar sobre la gran obra de la creación de Dios, y para que al contemplar las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios,
su corazón se llenara de amor y reverencia a su Creador. En el Edén, Dios erigió el monumento conmemorativo de su obra creadora al poner su bendición sobre el séptimo día. El sábado fue encomendado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia debía ser un acto de reconocimiento agradecido por parte de todos los que habitaran la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que eran obra de sus manos y súbditos de su autoridad. Por lo tanto, la institución era totalmente conmemorativa y daba a toda la humanidad. No había nada en ella sombrío o de aplicación restringida a algún pueblo. Dios vio que un sábado era esencial para el hombre, incluso en el paraíso. Necesitaba dejar de lado sus propios intereses y búsquedas durante un día de los 7 para poder contemplar más plenamente las obras de Dios y meditar sobre su poder y bondad. Necesitaba un sábado para recordar más vívidamente a Dios. Y para despertar la gratitud, porque todo lo que disfrutaba y poseía provenía de la mano benéfica del Creador. El sábado dirigirá las mentes de los hombres a la contemplación de sus obras creadas. En el séptimo día Dios completó su trabajo que había hecho y descansó en el séptimo día de todo su trabajo que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de todo su trabajo que Dios había creado y hecho. Un solo día, la personificación del amor. La Biblia dice que Dios descansó el séptimo día. Ahora el séptimo día viene después del sexto día, cuando Dios había completado la creación física. Es el día inmediatamente posterior a la creación de todas las criaturas que culminan en la criatura moral que había creado, es decir, el hombre. Y la Biblia dice que descansó el séptimo día, y bendijo el séptimo día, y santificó el séptimo día. Ahora, ¿qué significa esta palabra santificado? Significa ser incorporado por la presencia de Dios. Así que, si compartimos el día de reposo, entonces significa que compartimos la presencia de Dios, que es una comunicación personal. Ahora esta palabra descanso, ¿qué implica? Esta palabra descanso encarna los elementos de la respiración, y de hecho se utiliza en ese contexto a veces en el Antiguo Testamento, también para respirar, para tomar una bocanada de apreciación, para decir maravilloso, hermoso, magnífico, para descansar en su conclusión. Es como volver a casa después de una experiencia muy agotadora y simplemente encontrar descanso, o ver a esa persona que has echado de menos durante mucho tiempo, y simplemente abrazar a la persona que amas. Y encontrar descanso en esa presencia, de eso se trata el sábado. Así que el sábado no tiene que ver con las obras, el sábado no tiene que ver con el legalismo, el sábado tiene que ver con el descanso, el sábado tiene que ver con la comunión, el sábado tiene que ver con las relaciones, el sábado tiene que ver con el aprecio. Estas son las personificaciones del sábado. Y si vas a Deuteronomio se nos dice que debemos guardar el sábado porque Él nos sacó de Egipto.
En otras palabras, nos liberó de la esclavitud, que es la esclavitud incapacitante del pecado. El pecado es un grillete que te sujeta, es un grillete que te arrastra a la degradación, en lugar de ennoblecerte. Y cuando Cristo vino a liberar a los cautivos, tenía por costumbre guardar el sábado. Reprendió el formalismo del sábado. Porque el sábado es una relación. Él caminó y partió el pan con sus discípulos en ese día, se acercó a los enfermos, los curó. Él ennobleció al endemoniado en esos días. Se trata de la relación. Se sentaron a sus pies en su sano juicio, dice la Biblia, y estaban dispuestos a servir más que a recibir. Este es el día de reposo ennoblecedor. El día de reposo es un día que enfatiza la salvación por fe, a través de la gracia. Si yo guardo el primer día de la semana, estoy guardando los dictados del hombre. Este es un día que fue introducido por el mismo sistema que dice que tienes que ser salvado a través del sistema, y a través del sistema sacramental, que es provisto por una institución. El sábado dice que tienes acceso directo a Dios. El sábado dice que hablas directamente con Dios. Eres sanado de tu naturaleza y de las consecuencias de tu naturaleza en el día sábado. No necesito un proceso ritual institucionalizado para ser salvado. Si guardo el sábado, reconozco mi relación personal directa con Dios. Pero Dios tiene un pueblo, Dios tiene una familia, y cuando lo acepto, abrazo a su cuerpo. En otras palabras, abrazo a aquellos que también han aceptado que una relación es lo que importa, que es una relación sin amor, y el sábado es también la personificación del amor. En este jardín había árboles de todas las variedades, muchos de ellos con frutos fragantes y deliciosos. En medio del jardín estaba el árbol de la vida, que superaba en gloria a todos los demás árboles. Su fruto parecía manzanas de oro y plata, y tenía el poder de perpetuar la vida. En el comienzo de la existencia del hombre, se puso un freno al deseo de autoindulgencia. La pasión fatal que sentó las bases de la caída de Satanás. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida en medio del jardín, debía ser una prueba de la obediencia, la fe y el amor de nuestros padres. Mientras que se les permitía comer libremente de todos los otros árboles, se les prohibió probar de este, bajo pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás, pero sí soportaban la prueba. Finalmente serían colocados más allá de su poder para disfrutar del favor perpetuo de Dios.
¿Una decisión trascendental con consecuencias eternas? ¿A qué normas y estándares me adhiero? ¿Estoy aquí para servir? ¿O estoy aquí para recibir? Para obtener lo mejor de todo, para sacar de la vida lo que ésta puede ofrecer. Si miramos la historia de la humanidad, ¿quiénes han sido las personas más felices de este planeta? Los que recibieron, hasta que acabaron con sus vidas, y sobredosis de drogas y alcohol, y miseria, o los que dan y dan y dan. Hay dos opciones que podemos hacer aquí. Podemos elegir ser dadores o podemos elegir ser receptores. Como expliqué antes, si tú decides dar y todos los demás deciden dar, entonces la proporción de recibir a dar supera ampliamente nuestros sueños más salvajes. Así que un planeta basado en dar es realmente la mejor solución. Y cuando Eva eligió que para recibir esta condición elevada, para ser superior a lo que ella percibía ser, ahí es cuando ella hizo una elección por egoísmo, y el egoísmo es la causa raíz de todo el dolor y la miseria que este planeta trae. Es por eso que la Biblia dice que si rompes un mandamiento, los rompes todos, porque en la raíz de todos los mandamientos es la cuestión del egoísmo y el carácter del que fue alejado del reino celestial destila egoísmo. Su principal palabra es una letra, yo. ¿Qué principio quieres abrazar en tu vida? Esa es la pregunta en el árbol. Dios puso al hombre bajo la ley como condición indispensable de su propia existencia. Era un súbdito del gobierno divino, y no puede haber gobierno sin ley. Dios podría haber creado al hombre sin el poder de transgredir su ley, podría haber retenido la mano de Adán de tocar el fruto prohibido, pero en ese caso el hombre no habría sido un agente moral libre, sino un mero autómata. Sin libertad de elección, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría habido desarrollo del carácter. Tal proceder habría sido contrario al plan de Dios al tratar con los habitantes de otros mundos. Habría sido indigno del hombre como ser inteligente, y habría sostenido la acusación de Satanás del gobierno arbitrario de Dios. Pangaea. ¿O qué necesita realmente la humanidad? La ciencia habla de un supercontinente llamado Pangaea, donde todos los continentes como los tenemos hoy estaban juntos,
y luego hace 150 millones de años según la ciencia, se rompieron y se separaron en los varios continentes que tenemos hoy. Pero el problema es que los rasgos erosivos ocurren bastante rápido, y si tomamos la tasa más baja de erosión que encontramos en este planeta, entonces si calculamos cuánto tiempo tomaría antes de que los continentes se erosionen hasta el nivel del mar, entonces llegamos a la conclusión de que cada 10,2 millones de años, los continentes deben ser erradicados, y así los científicos vienen con varias ideas de por qué todavía están allí. Y tienes zonas levantadas, pero entonces te encuentras con el problema, si tienes levantamiento, y estás erradicando a través de la erosión las capas en la parte superior, mientras que el más joven todavía está allí, deberían haber desaparecido. Así que hay varios problemas con estas teorías, y el otro problema es, después de todos esos millones de años, ¿por qué los continentes todavía encajan? ¿O fue tal vez una rápida ruptura de este supercontinente? Y eso explica por qué todavía encaja. Así que la pregunta no es si hubo un supercontinente. La pregunta es realmente hace cuánto tiempo hubo un supercontinente. Ahora la Biblia habla de un evento catastrófico que golpeó este planeta. Una ruptura universal de la estructura misma, de los cimientos de este planeta. Y que cada montaña fue derribada y cada colina se levantó, y las aguas cubrieron la tierra. Y debe haber habido un tremendo cataclismo que rompió esta tierra y separó los continentes en las unidades que tenemos hoy en día. Como las aguas retrocedieron por lo que los puentes de tierra aparecieron aquí y allá y las estructuras se han cambiado y modificado en lo que tenemos hoy. ¿Y por qué hizo Dios esto? Porque separó los continentes. Bueno, de acuerdo a las Escrituras, solo tomó cerca de 1500 años antes de que toda la humanidad le diera la espalda a Dios en el mundo antediluviano. Y cuando llegó al mundo después del diluvio, no tardó mucho para que toda la humanidad decidiera rebelarse contra el mandato de Dios, y tienes la historia de la Torre de Babilonia. Dios separó las naciones y preparó la separación de los continentes. Eventualmente la humanidad fue esparcida por todo el mundo, en diferentes naciones, diferentes agrupaciones, diferentes etnias. Y por la separación, la tensión constante que se creó trajo una dependencia de Dios, por lo que la religión era parte integral de la humanidad. Necesitaban a Dios para ayudarles en sus luchas de la vida. Lo necesitaban para la cosecha, lo necesitaban para el enemigo. Y en esta búsqueda de Dios estaba la capacidad de encontrar al verdadero Dios, el Dios del amor, y es por eso que Dios permitió la separación como la tenemos hoy. Dios hizo al hombre justo, le dio un carácter noble, sin inclinaciones hacia el mal, lo dotó de altos poderes intelectuales, y le presentó los más fuertes incentivos posibles para ser fiel a su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua fue la condición de la felicidad eterna.
¿Está la humanidad sacrificando sus valores en este momento? Siempre hay una tendencia, como parece, de negar a Dios. Si miras a los antiguos, cuando rechazaron a Dios, y su moralidad declinó, la nación desapareció, y fue reemplazada por otra, y así se sucedieron las civilizaciones en este planeta. El famoso ejemplo es siempre la caída del Imperio Romano. La prosperidad y el poder habían traído consigo la complacencia y la degeneración moral, y, finalmente, terminó en fiestas de libertinaje, y esto condujo no solo a una disminución de la estatura moral de la nación, pero con el tiempo, un declive de las normas y estándares, y finalmente también de su poder, porque este tipo de situación no es una situación vinculante, sino más bien una situación de separación, donde las facciones que discuten y luchan por cuestiones comienzan a formarse. Y esto conduce a la decadencia de la civilización. Estamos viendo exactamente lo mismo. En el momento en que estamos viviendo, hemos tenido periodos de gran prosperidad, cuando había normas y estándares que la gente vivía. Pero a medida que sacrificamos estas normas y estándares, nos encontramos con más y más facciones que se vuelven mejores en su odio hacia los demás. Y una nación dividida es una nación que caerá, un planeta dividido es un planeta que caerá. Y en medio de todo este caos, el hombre sigue clamando por una solución. Y hay una solución, y todo el mundo conoce la solución, y si lo buscamos con todo nuestro corazón lo encontraremos. Y Él ha dicho, he venido, no a condenar al mundo sino a salvarlo. Hay un Salvador, hay un bálsamo en Galaad, podemos ir en esa dirección. Pero desafortunadamente la mayor parte de la humanidad parece que rechazara el brazo extendido del Creador. Pero gracias a Dios, no toda. La humanidad avanza hacia el abismo. ¿Se ha olvidado Dios de nosotros? Bueno, tenemos una visión profética de lo que va a pasar en este planeta, Mateo 24. La gente dirá que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido guerras. Pero no en la escala en la que las tenemos ahora. Si tomamos los terremotos, por ejemplo, los mismos instrumentos que han estado monitoreando los terremotos, los están monitoreando en un nivel mucho más frecuente. Y a una magnitud nunca antes imaginada, me refiero a terremotos en la historia reciente, que solían ocurrir quizás una vez en un milenio,
están ocurriendo uno tras otro. Quiero decir, ¿quién ha oído hablar de los terremotos que registran más de 9 en la escala de Richter? Esto es insólito. Los tornados. La fuerza de los tornados que tenemos hoy en día. Es simplemente alucinante. Este tipo de fenómeno tiene lugar de vez en cuando cada cientos de años, y ahora se acumulan en unos pocos en un corto periodo de tiempo, causando estragos en la faz de la Tierra. Estos son señales de los tiempos. Se predijo que esto sucedería. Y cuando ves que estas cosas suceden, entonces, el lector debe creer. Las hambrunas. El hambre es endémica, es epidémica en el mundo. Cuando se trata de la enfermedad está aumentando en proporción a la maldad de este planeta. Nuevas enfermedades que no podemos ni imaginar están llegando a todo el mundo. En el pasado, los virus se limitaban en gran medida a las especies en las que operaban. La gripe de los gatos era la gripe de los gatos, la gripe de los caballos era la gripe de los caballos, la gripe porcina era la gripe porcina, la gripe aviar era la gripe aviar. Hoy no. Hoy son transpacíficas. No solo esa variedad de animales, sino que la humanidad se ve afectada por estas enfermedades. Las enfermedades aumentan exponencialmente. La resistencia a los antibióticos hace que nuestra capacidad de combatir las enfermedades sea cada vez menor. Así que tenemos un serio problema en este planeta, pero Dios predijo estas cosas y dio alternativas. Y podemos elegir una vida mejor en medio del caos como Daniel eligió llevar una vida mejor en medio de la confusión de Babilonia. Y es cuestión de elección. Ahora no podemos rendirnos ante el mal e ir con la corriente. Ahora tenemos que hacer la elección de convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y eso solo podemos hacerlo abrazando el amor de Dios y aceptando la salvación ofrecida en su Hijo. Y no importa cuál sea el estado del planeta, no importa el caos en este planeta, hay una esperanza y hay un futuro. En el entorno de la Santa Pareja, fue una lección para todos los tiempos, que la verdadera felicidad se encuentra no en la indulgencia del orgullo y el lujo, sino en la comunión con Dios, a través de sus obras creadas.
Si los hombres prestaran menos atención a lo artificial y cultivaran una mayor sencillez, se acercarían mucho más a responder al propósito de Dios en su creación. El orgullo y la ambición nunca se satisfacen, pero aquellos que son verdaderamente sabios encontrarán un placer sustancial y elevador en las fuentes de disfrute que Dios ha puesto al alcance de todos. Jesús viene, haz una elección. Este mundo fue creado maravillosamente, y podemos ver los restos de esa gloria en la flor, en las criaturas que deambulan por este planeta. Pero también se nos dice que la tierra se desgasta como un vestido, y sus habitantes mueren como moscas. Y estamos siendo testigos de esto, estamos siendo testigos de un mundo en un estado de caos, la sangre y las lágrimas. Y la dureza del hombre es absolutamente evidente. No importa dónde miremos, no se puede encender las noticias sin ser horrorizado por la mentalidad de la humanidad hoy en día. Dios ha fijado un tiempo, y llegará un momento cuando esta cosa llamada pecado tendrá que ser erradicada del universo, y tenemos esta breve vida para hacer una elección, y Dios ha prometido, así como tenemos un breve tiempo para hacer una elección, por lo que todo el planeta tiene un breve tiempo para hacer una elección, porque Dios no tolerará el pecado por toda la eternidad, para hacer una plaga en su universo y una mancha en su creación. Así que Él ha prometido que cuando veamos las cosas que Él ha dicho que tendrían lugar, que estas son señales de que Él regresaría y terminaría el proceso, y estoy viendo todo esto, y creo con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi ser, que el Creador del universo se está preparando para quitarse sus vestiduras sacerdotales y cambiarlas por un manto de rey, y para volver a esta tierra con poder y gloria y majestad, y para arreglar este problema, Él intervendrá en los asuntos humanos, vendrá de nuevo por segunda vez, y vendrá a buscar a sus redimidos, y los que han tomado la decisión para ser ennoblecido por su gracia. Y por desgracia los que se aferran al pecado tendrá que sufrir las consecuencias, porque el pecado es un fuego consumidor. Si usted se aferra al pecado, entonces, por desgracia, será destruido, junto con ese pecado. Así que escoge, elige, no tienes nada que perder, elige el camino de la justicia, y aférrate a la única mano que puede salvarte, y Él vendrá pronto para restaurar el mundo y para restaurar nuestros caracteres a un mundo hermosamente creado. El alto y sublime que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia, con Él no hay variabilidad, ni sombra de cambio. El principio del amor.
¿Influye también en su vida personal? A veces me preguntan cómo me siento personalmente acerca de estos temas. Tengo una mente científica, y una mente científica razona de causa a efecto, y sé que esta palabra amor tiene muchas connotaciones, y otras tantas emociones unidas a ellas, y es bueno experimentar tales emociones, y tengo momentos de esta apreciación eufórica y amor, pero la esencia del amor es un principio. El amor es un principio que no puede ser movido aunque los cielos caigan. Por lo tanto, Dios, quien es la personificación del amor, es un Dios de principios. Y lo que aprecio de Dios es que Él se rebajaría al nivel donde yo estaba, un nivel carnal que rechazaba totalmente todo acerca de Dios, que se sentaría y tomaría esta mano y levantarla de la degradación y ponerlo en una plataforma junto con seres angelicales, que para mí es alucinante. Y cuando veo los pequeños detalles de cómo trabaja en tu vida diaria, las pequeñas cosas que pasan desapercibidas que ves en una mirada de bondad, que ves en el pequeño acto de bondad y sabes que cada acto de bondad que ha tenido lugar en este planeta está inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces su aprecio por Él solo puede crecer. No puedo esperar para ver el rostro de Dios. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento muestra su obra. Día tras día habla, y noche tras noche muestra conocimiento. La belleza que cubre la tierra es una muestra del amor de Dios. Podemos contemplarla en las colinas eternas, en los altos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todo nos habla de Dios. En cada hoja del bosque o piedra de las montañas, en cada estrella brillante, en tierra, en el aire y en el cielo, está escrito el nombre de Dios.